capítulo 1. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. También le damos la bienvenida a aquellos que tienen la oportunidad de escucharnos a través de la línea o en las redes sociales. Y también los invitamos a que nos acompañe a la lectura, gracias hermana, del día de hoy, en nuestro estudio expositivo de Santiago, versículo por versículo. Dice la palabra del Señor, versículo 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Te damos gracias por el privilegio de tener una copia de tu palabra en nuestras manos. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas hablar a nuestras vidas, que tú puedas derribar todo argumento que haya en nuestras mentes, que se oponga a tu palabra, que tú quites toda distracción. Señor, oramos por el predicador para que él pueda hablar únicamente tu palabra y no sus deseos. Oramos por los oyentes, para que ellos puedan enfocarse únicamente en tu palabra, Señor, y que no haya ninguna distracción. Oramos por los que no te conocen, para que el poder de tu palabra les pueda mostrar la condición de su alma y puedan llegar rendidos a tus pies, pidiendo perdón y arrepentimiento. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Al comienzo de nuestro estudio de la epístola a Santiago, estudiamos que toda la epístola nos presenta una serie de pruebas que nos ayudan a evaluar qué tan auténtica es nuestra fe o la ausencia de esa fe. La primera prueba que nos presentó Santiago era, para identificar si nuestra fe era real, era cómo respondíamos tú y yo en medio de las dificultades. Esa es la primera prueba. La respuesta que tú y yo damos a las dificultades o conflictos que enfrentamos en nuestra vida es un indicador si nuestra fe es una fe real o si nuestra fe es una fe ficticia. Lo segundo que miramos era cómo respondemos nosotros a la tentación. ¿Culpamos a Dios? ¿Culpamos a los demás? ¿O identificamos las concupiscencias que hay en nuestra vida? Hoy vamos a comenzar a mirar la tercera prueba, que es cómo respondes a la palabra de Dios. Esa es la tercera prueba para evaluar nuestra fe salvadora. ¿Cómo respondo o cómo estoy respondiendo a la palabra de Dios? O sea que nuestra respuesta a la palabra de Dios le sirve a usted y me sirve a mí como monitor o para monitorear nuestra fe. Vamos a tratar de mirar este versículo en su contexto. El versículo 18, que estudiamos la semana pasada, nos dijo
de su voluntad. O sea, Dios de su voluntad, ¿qué hizo con nosotros? Nos dice, nos hizo nacer por la palabra. Ese es el contexto. La palabra de Dios es ese agente transformador que Dios usa para hacernos nuevas criaturas. Y el versículo 18 nos dice que tú y yo somos que las primicias de una nueva creación. Habiendo nacido de nuevo por la palabra de Dios, nos convertimos en discípulos. Como consecuencia a ello, debe haber en nosotros un deseo profundo de escuchar, aprender y responder a la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, de la misma manera como responde un recién nacido a cuando su madre lo va a alimentar. Todos hemos tenido, o la gran mayoría que hemos tenido la oportunidad de tener a un recién nacido en brazos, sabemos que no importa el método que la mamá utilice para alimentarlo, una vez que ese nené siente, va a usar la mamila o el tetero en su boquita, ese niño automáticamente sabe qué es lo que tiene que hacer. Nadie tiene que empezar a enseñarle qué tiene que hacer. No, él sabe lo que tiene que hacer. Eso hay algo innato en todos nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabe ese bebé que tiene que empezar a succionar para alimentarse, porque si no se alimenta se muere de hambre. Pero en la vida espiritual es lo mismo. El creyente que ha nacido de nuevo debe desarrollar un apetito por la palabra de Dios. Mire, cuando llegamos a este versículo 19, donde comienza esa sección de cómo respondemos a la palabra, Santiago nos presenta dos cosas. Hoy vamos a mirar una y la próxima semana, si Dios nos da vida, miraremos la segunda. La primera es: la fe salvadora se caracteriza por una recepción adecuada a la palabra de Dios, si quiere añadir. La fe salvadora se caracteriza por una recepción adecuada a la palabra de Dios. Y lo segundo que nos enseña Santiago en esta sección que vamos a mirar es que la fe salvadora se caracteriza por una reacción adecuada a la palabra de Dios. Cómo tú recibes la palabra y cómo tú reaccionas a la palabra. Eso es lo que Santiago va a explicarnos. Dos cosas simples. Recibes la palabra, ¿qué estás haciendo con la palabra que estás recibiendo? Esto me recordó una predicación en uno de los matrimonios de los hermanos que hice hace 9 años, según, y me acuerdo porque pues, en estos días la hicieron viral otra vez en las redes sociales. Pero ese día, según por lo que pude mirar, hablamos sobre venimos a la iglesia, aprendemos la palabra y hacemos algo con la palabra. Entonces, acomodando esto al contexto, a lo que estamos hablando aquí en Santiago, lo que distingue a un verdadero creyente es que el creyente aprende la palabra, luego se va y hace algo con esa palabra que aprendió. Así que vamos a enfocarnos en esa primera reacción adecuada. Déjeme leerle una vez más y escuche con atención lo que dice Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del Señor no obra la justicia de Dios, por la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando uno llega en el versículo 19, uno le puede dar muchas aplicaciones a ese versículo. Es más, en la última sección de los matrimonios hablamos sobre ese versículo.
aplicándolo a cómo los matrimonios deberíamos reaccionar el uno con el otro. O sea, es una buena aplicación. Hoy vamos a estudiarlo en el contexto donde ese pasaje se escribió. Pero aquí hay una palabra clave, quizá en el versículo 21, que es la palabra recibir. Ahorita volvemos al versículo 19, es recibir. ¿Por qué digo que es clave? Porque está hablando el cómo recibes tú la palabra de Dios. Hermano, la verdadera fe salvífica es marcada por un deseo de recibir la palabra. El mismo Señor Jesucristo no tiene que buscar estos pasajes, pero en Marcos capítulo 4, versículo 24, dijo, mirad lo que oís. En Lucas 8, 18 Jesús dijo, pues mirad pues cómo oís. O sea, a Jesús le daba bastante importancia a cómo oíamos la palabra. Es más, la parábola de la semilla, si me permite recordarla por un momento, en Mateo 3, no tiene que buscarla. Allí nos presenta 4 tipos de tierra. O sea, personas que escuchan la palabra de Dios y cómo, o 4 tipos de respuestas, cómo responden esas personas al escuchar la palabra de Dios. Mire cómo comienza el versículo 19. Dice, por esto. Esta frase, por esto, alude a las verdades que ya expresó en el versículo 18. ¿Cuál fue la primera verdad que se expresó en el versículo 18? Que por su voluntad, ¿qué pasó? Nos hizo nacer. Esa es la primera verdad. ¿Y cuál es la segunda verdad? Que tú y yo somos primicia de Dios. Bueno, por cuanto tú has nacido de nuevo y eres primicia, por eso ahora tienes que hacer lo siguiente. Y los llama amados hermanos, ¿no? Es una hermosa transición. Y cuando los llama hermanos, ¿no? Nos hace referencia de que está hablando a personas que han sido salvos. Ahora, mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 18. O no tenemos que leerlo, sino que a la escritura en el versículo 18 se la llama la palabra de verdad. En el versículo 21 a la palabra se la llama palabra implantada. En el versículo 22 se le llama simplemente palabra. En el versículo 23, de forma figurada, la palabra se le llama espejo. Y en el versículo 25 se le llama perfecta ley de la libertad. Así que la Biblia, mis hermanos, no solamente fue dada para salvar a los hombres, sino que según segunda de Timoteo 3:16, la palabra fue dada ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Ahora, en el versículo 19, en la segunda parte, se nos comienzan a dar una serie de imperativos importantes. El creyente debe estar dispuesto a recibir la palabra de Dios con obediencia. Y antes de mirar estos 3 imperativos, yo quiero que usted y yo hagamos una comparación rápida. ¿Cómo debe reaccionar el creyente a la palabra de Dios? De eso vamos a hablar. Déjeme mencionarle, antes de hablar eso, le menciono cómo reacciona el impío o el que no conoce a Dios a la palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 8, encontramos una característica de las personas que no conocen a Cristo. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:8, o aquí como le dice, Pablo dice, ellos resisten a la verdad. El verbo resistir allí significa estar en contra de la verdad, estar en oposición a la verdad o tomar una posición en contra de la verdad. Esa es la reacción de los que no conocen a Cristo.
Pablo le dice a Timoteo, pon atención con ellos porque ellos resisten a la verdad. En el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 14, se nos presenta un ejemplo más. Es Alejandro el calderero. Pablo dice que ese hombre le había hecho mucho mal y dice, bueno, el Señor va a pagar conforme a sus hechos en su tiempo. Pero mira lo que dice el versículo 15. Pablo hablándole a Timoteo. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras predicaciones. Esta es la respuesta típica de alguien que no conoce a Jesucristo. Oponerse a la palabra de Dios. Poner resistencia a la palabra de Dios. Aquí volvemos a la metáfora que hizo el Señor Jesucristo en la parábola de las semillas. ¿Cuál es esa tierra dura? Que cae la semilla y es tan dura que ¿qué pasa? No penetra. Vienen las aves y se llevan la semilla. También encontramos el suelo que está lleno de rocas. Cae la semilla, pero como hay mucha roca, la raíz no agarra fortaleza, y cuando cuando escucha de que tiene que pagar un precio por Jesucristo, viene la dificultad, los problemas. ¿Qué pasa con la semilla? Se muere. Luego nos presenta la semilla que cae en el suelo donde está lleno de espinas. Por un rato parecen escuchar con gozo, muy contentos, cantan con nosotros, dicen amén con nosotros. Pero cuando tienen que renunciar a los placeres del mundo, dicen no, yo prefiero los placeres, yo no quiero nada con Dios. Ese es el típico respuesta de una mente que se resiste a la palabra de Dios. Mientras tanto, la tierra fértil, ¿no?, es cuando cae la palabra y voluntariamente la recibe con una actitud de sumisión. Bueno, tenemos que estar conscientes tú y yo del maravilloso poder de la palabra de Dios para regenerar. No solo nos regenera, sino que sigue trabajando en nosotros, santificándonos para presentarnos santos, puros, sin mancha delante del Padre. Miren lo que dice una vez más el versículo 19. Dice, todo hombre. La Biblia de las Américas traduce esta parte, pero cada uno. O sea, no es cuestión del pastor, no es cuestión de los líderes, no. Cada uno, cada persona que dice que es creyente. Y ahora aquí Pablo nos pasa a dar las tres cosas que tenemos que hacer. Por esto, porque has nacido de nuevo, por esto, porque eres nueva criatura, todo creyente, hombre o mujer de la iglesia al Calvario, sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo ¿para qué? Para hablar, y tardo ¿para qué? Para airarse. Miremos el primero, pues. Seamos prontos para escuchar. La pregunta es, ¿qué quiere decir pronto para escuchar en el contexto donde Santiago está hablando? Por el contexto de estas palabras, podemos decir que Santiago está hablando en la respuesta que debe tener el creyente cuando escucha ¿qué? ¿Cuando escucha qué? La palabra de Dios. Usted mira, ¿cómo, pastor? Versículo 18. ¿De qué habla el versículo 18? La palabra de la verdad. ¿Qué habla el versículo 21? La palabra implantada. ¿Qué habla el versículo 22? La palabra. ¿Qué habla el versículo 23? Lo uso como un espejo, ¿no? Es la palabra. ¿Y qué dice el versículo 25? La perfecta ley. Entonces el tema central es ¿qué? La palabra. Y cuando Santiago le dice aquí a la iglesia y a usted y a mí, sea pronto para escuchar,
Lo que se refiere es, el creyente de la iglesia del Calvario tiene que ser pronto para escuchar la palabra de Dios. Tú tienes que preocuparte por escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo estoy respondiendo a la palabra de Dios? ¿Cómo oyes tú la palabra de Dios? Ya sea por medio del sermón del pastor del miércoles o el domingo, o cuando tú la escuches solo, la estudies solo. ¿Cómo respondes o cómo oyes la palabra de Dios? Es claro. Santiago dice, el creyente tiene que tener todos sus sentidos cognitivos funcionando cuando está escuchando la predicación de la palabra de Dios. Es más, yo añadiría decir algo más. El creyente, a medida que va creciendo, tiene que ir afinando su oído más y más a la palabra de Dios. Hermano, yo no estoy exagerando, pero la Biblia dice en Eclesiastés 3, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo. Dice que hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para matar, tiempo para curar, tiempo para destruir, tiempo para edificar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para endechar, tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras, tiempo para recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Oyeron los novios? Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo para escuchar la palabra de Dios y tiempo para chequear los teléfonos. Para todo hay tiempo. Por eso cuando el creyente llega a un templo o se sienta en su casa a estudiar la Biblia, es únicamente a estudiar la Biblia. Ese es el tiempo de estudiar la Biblia. El tiempo de contestar mensajes es otro tiempo. El tiempo de ver televisión es otro tiempo. El tiempo de estudiar la palabra es sagrado y se tiene que respetar porque es ese tiempo. Y yo tengo que tener todos mis sentidos cognitivos bien afinados para lo que voy a hacer. Hermano, cuando estamos escuchando la palabra, la predicación, perdónenme, yo no estoy exagerando, pero no es tiempo para que usted revise su teléfono, no es tiempo para revisar el reloj, no es tiempo para chequear las redes sociales, no es tiempo para hablar con nadie, es tiempo para estar enfocado en lo que estoy. Es el tiempo de Él. Y tengo que tener mis sentidos bien atentos para escuchar lo que me están diciendo, si me están queriendo engañar o si me están predicando la palabra de Dios. Y la única forma para poder diferenciar eso es si yo estoy escuchando con atención. Si usted está en otra cosa, es más, si usted está en su casa y está escuchando la predicación de su casa, es tiempo de escucharla. No es que estoy aquí haciendo el arroz mientras estoy escuchando, no. O hace el arroz o escucha. O hácela, o barre, o escucha. No, es que nosotros tenemos un sexto sentido, un séptimo sentido. No, eso es una película. No. Cuando si tiene 6 sentidos, bueno, pues entonces toma sus 6 sentidos y se sienta y escucha la palabra. Otro día barre. Recuérdese a María y a Marta. Jesús le dijo, Marta, sí. Ahora, no era que Jesús no decía que no barriera. No decía, el pastor dijo que ya no barriéramos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo tiene su tiempo y llega un momento donde hay que barrer. Claro que sí, hay que arreglar la casa, hay que cocinar, hay que hacer todo lo que hay que hacer. Pero hay otro tiempo donde yo tengo que sentarme únicamente a los pies del maestro a escucharlo. Hermanos, los verdaderos creyentes, yo le digo a usted, muéstreme una persona que no tiene deseo de escuchar la palabra de Dios y yo le muestro a alguien que está evidenciando no ser cristiano.
Porque el creyente desea escuchar la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes corren a escuchar la palabra de Dios, anhelan leer la palabra de Dios, quieren aprender de la palabra de Dios, no para ganar debates en las redes sociales, sino porque anhelan conocer más y más a su Salvador. Y la única forma de conocer al Salvador es por medio de escuchar su palabra. Eso no se aprende por ósmosis. No se aprende por abrirla en el Salmo 23, ni por dormir y usarla como almohada. No, por favor, léala, estúdiela, escúchela. Es la única forma. Cuando hay pruebas en nuestra vida, ¿a quién acudimos? A la palabra. Porque la palabra nos fortalece. La palabra nos da sabiduría. ¿Qué dijo el Salmo 119, versículo 11? No tiene que buscarlo. Lo conocemos muy bien. En mi corazón he guardado ¿qué? Tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti. De la palabra es nuestra fuente de liberación. Mira lo que dijo un comentarista sobre esto. Dice, cuando la palabra habla, todos escuchan. Cuando Dios habla, los que lo aman escuchan. Y esto implica escuchar a quienes predican y escuchar a quienes enseñan. La pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo es, ¿qué tanto deseo tienes de aprender la palabra de Dios? ¿Qué tanto apetito tienes por la palabra de Dios? La vida del verdadero creyente está marcada por un deseo profundo de escuchar con atención la palabra de Dios. Hermano, y cuando yo digo todo, aclararlo, cuando digo todos los sentidos cognitivos, activos, es que escuchar es tomar lo que estoy recibiendo y analizarlo. Y examinar mi vida a la luz de lo que estoy escuchando. Entonces el verdadero creyente tiene ese deseo. Escucha la palabra y dice, Señor, ¿qué tienes tú que decirme a través de tu palabra? Entonces, hermano, Santiago nos dice, si tú y yo queremos realmente examinar cómo está nuestra fe, lo primero que tenemos que hacer tú y yo es preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tan dispuesto estoy yo para escuchar la palabra de Dios? Lo segundo que dice Santiago, para ir avanzando, es que el creyente tiene que ser presto dígale que lo explico luego, pero el texto lo dice. Versículo 3 dice tiempo de matar y tiempo de curar. Yo creo que por el contexto de lo que siendo de curar, yo creo que habla de quizás de enfermedad, ¿no? Y de que pero en otro momento lo podríamos hablar de eso al que está preguntando. Dice sigue diciendo el versículo, tardo para hablar. Literalmente, el griego dice ahí, lento para hablar. Santiago nos está diciendo que el creyente que recibió la palabra con obediencia debe ser lento para hablar. ¿A qué se refiere lento ahora para hablar? Por el contexto, ¿a qué estaríamos hablando? ¿Lento para hablar qué? La palabra.
Es decir, debemos ser cuidadosos de no estar presentando nuestras propias ideas mientras otras personas están tratando de expresar las ideas de Dios. Uno de los grandes problemas o errores que cometemos muchos de nosotros, y esto sí lo hablábamos con los matrimonios, es que mientras alguien está hablando, nosotros estamos pensando en qué, responderle. Es uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos, que en lugar de estar escuchando lo que está diciendo para ver si entiendo lo que está diciendo, yo ya estoy, mientras él está hablando, yo estoy pensando en mi respuesta. Hermanos, no podemos escuchar la palabra de Dios cuando nuestra mente está concentrada en nuestros propios pensamientos. Necesitamos guardar silencio y esperar el momento adecuado. Leía un comentarista que decía que la idea fundamental aquí es que debemos escuchar la palabra de Dios y esperar el momento adecuado para poder hablar cuidadosamente la palabra de Dios. Y no hablar lo que nosotros queremos, sino lo que dice la palabra. Por eso es que a la hora de poner a alguien a predicar, a alguien a enseñar, no tiene que ser un neófito, es decir, un nuevo creyente. A veces los jóvenes tienen deseos. Es que yo quiero predicar. Pero no estás preparado muchas veces. Hay que esperar el tiempo. Pablo tuvo que esperar ¿cuánto tiempo? Como 10 años más o menos. Pablo. Queremos toda la carrera. El libro que usamos nosotros para el discipulado de los que quieren servir en la congregación, hablaba él de ser antes de hacer. Y presenta varios ejemplos bíblicos, el pastor Miguel allí, sobre la importancia de esperar. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Luego más adelante en capítulo 5, versículo 22 le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, es decir, no pongas rápidamente a nadie en la posición de enseñar. Tienes que ser presto para escuchar y también tardo para hablar. Ahora, con eso estoy diciendo de que no vaya ahora a compartir el evangelio con otros. No creo que no está hablando de eso. Entonces, como miembro de la iglesia del Calvario, usted tiene que aprender que debe ser rápido para escuchar la palabra de Dios cuando está siendo enseñada. Yo quiero escucharla. Debe ser rápido para aprovechar el tiempo. Es decir, hoy la enseñanza empieza a las 5. Bueno, a las 4:45 estoy allí, o 4:50, por un ejemplo. Pero al mismo tiempo debe ser lento para hablar. Debo hablar solamente la palabra de Dios y esperar el momento indicado para hacerlo. Por lo que usted puede leer más o menos, creo en el versículo 26 del capítulo 1, el capítulo 3, versículo 1, parece que había algunos creyentes en esta iglesia que estaban acostumbrados a decir y enseñar lo primero que se les venía a la mente, sin examinar cuidadosamente lo que iban a enseñar con la escritura. Entonces Santiago, aquí le dice, sean tardos a la hora de hablar. Cuando vayan a enseñar, enseñen de acuerdo a la palabra. Y nos lleva a la tercera cosa que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Dice, tardos para irarse. Esto es interesante. Porque muchas veces cuando lo hablamos con los matrimonios y estamos tratando de aconsejar a los matrimonios, le decimos, hermanos, que la Biblia dice que usted tiene que ser tardo para irarse, y sacamos este versículo, y no estoy diciendo que sea mal que los podamos, es una buena aplicación. Pero lo interesante es que Santiago aquí no está hablando de eso. ¿Está hablando de qué? De la palabra. Entonces, si
La primera aplicación es presto a oír la palabra. La segunda aplicación, según dice aquí, con el contexto es tardo para hablar la palabra. Cuando hablamos de tardo para airarse, ¿es airarse qué? ¿Ah? ¿Qué sería? ¿Enojarse contra quién? Contra la palabra o contra el que está predicando la palabra. Miren que el verbo que aparece allí es orge. Orge. Y se refiere no a un arranque explosivo de nuestro temperamento. Como cuando usted dice, y ¡pum!, usted estalla así. No, no se refiere a eso. ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere a un resentimiento interior profundo que agita y se arde en el interior. Es como un volcán ahí que está ahí por dentro. Por fuera, qué bonito, pero por dentro está... Bueno, eso es lo que es esa palabra. Tardo para ponerse así. Dice, tienes que ser tardo, tienes que estar dispuesto a escuchar la palabra, tienes que ser tardo para enojarte en primer lugar, cuando la palabra que se está predicando o enseñando no está de acuerdo con lo que tú piensas o porque la palabra confronta tu pecado. Ese es el problema aquí. No acumules resentimiento dentro de ti, porque lo que te están enseñando no está de acuerdo a lo que tú crees, o porque lo que están enseñando está confrontando tu pecado. Entonces me enojo. Un ejemplo es el típico que nosotros decimos, y es que me están tirando piedras. Bueno, eso es lo que sea tardo para eso. Nadie te está tirando piedras. El Señor está revelando lo que dice su palabra, y si eso produce enojo en ti o está revelando tu pecado, mi respuesta como cristiano debe ser: Señor, perdóname, quiero arrepentirme por ese accionar. Me he equivocado, Señor. No te enojes con la verdad de la Escritura. Cuando ella confronta tu pecado, no te enojes. Cuando ella confronta tu creencia personal, no te enojes. Y mire que no es un enojo de explote, es un enojo que es ese enojo calladito, esa rebeldía pasiva que yo llamo, que es rebelde, está allí, por dentro está. O una forma como lo explica la gente es: si las miradas mataran, ya me hubiera matado. Bueno, ¿qué es eso? Esa persona por dentro está que revienta. Esa es esa palabra que dice aquí, orge. Y dice, sé tardo para eso. Es que cuando usted mira cristianos, o que personas que decimos que somos cristianos, que es confrontado, que su pecado es confrontado, o que tiene creencias personales que él ha aprendido por mucho tiempo, y que que cuando la Escritura le dice, mira, lo que tú crees no es correcto, hermano, son personas totalmente hostiles. Son expertos en crear enemistad. Usted quiere ver a un creyente enojado, dígale que lo que cree no es verdad, según la Escritura. O dígale que lo que está haciendo es pecado, y verá cómo se pone. Reacciona muchas veces peor a cómo reacciona un impío. Santiago dice, no te enojes. Sé tardo para enojarte cuando eres confrontado o cuando estás escuchando algo que es contrario a lo que tú crees. Y eso es más normal de lo que usted y yo pensamos. ¿Sabe que Pablo tuvo la oportunidad de experimentar eso en Gálatas, con los hermanos de Galicia, en Gálatas? En el capítulo 4, versículo 16, Pablo está confrontándolos a ellos, y miren lo que le dice: ¿me he hecho vuestro enemigo por decirlos la verdad? Me he hecho vuestro enemigo. O sea, Pablo, y lo interesante es que usted sigue leyendo,
Pablo les dice, ustedes antes estaban dispuestos, si quieren, aún hasta sacarse sus ojos para dármelos a mí. Ahí es lo que muchos entienden, de que posiblemente la enfermedad que Pablo está teniendo era problema de la vista. Dice, ustedes antes estaban dispuestos siquiera a darme hasta los ojos. Ahora que yo los confronté con la verdad, que les estoy diciendo que están viviendo, que eso que están queriendo practicar no es correcto, ahora me he hecho enemigo de ustedes. Estaban molestos con Pablo, porque Pablo confronta el pecado. Mire, le voy a poner iba a usar un ejemplo pastoral, pero no voy a usar un ejemplo pastoral porque no voy a usar un ejemplo de padre e hijo. Para que después no digan que de padre e hijo. Todos los que somos padres nos hemos dado cuenta que en algún momento que usted le ha dicho a su hijo no, su hijo le dijo, ay, ¿cómo te amo, papi? ¿Cierto, padres? No escucho los amenes. El muchacho hasta nos dicen, y ya no lo quiero. Simplemente porque usted le dijo que eso no era correcto. Y usted se ganó un problema con el muchacho. Bueno, a nivel espiritual es lo mismo. Usted dígale a alguien que eso no es correcto y usted se gana un problema. Dícese tardo. Ahora, ¿por qué dice Santiago que seamos cuidadosos en esa área? Versículo 20. Dice, porque la ira del Señor, del hombre, no obra la justicia de Dios. Es decir, el rechazo, la resistencia a la enseñanza, o sea, a la enseñanza de la palabra de Dios, porque no está de acuerdo con lo que tú crees o porque confronta tu pecado, no produce la justicia de Dios. Pastor, ¿qué significa no producir la justicia de Dios? En otras palabras, no le agrada a Dios. Es decir, ese no es el estándar o el comportamiento que Él requiere de sus hijos, versículo 18, que nacieron de nuevo, y de sus hijos que son ¿qué? Primicias. Si usted está resentido o airado con la palabra de Dios, la consecuencia es que no podrá producir lo que es correcto delante de Dios. Hermano, hay muchas cosas que tú y yo simplemente aprendimos porque llegamos y se hacían así y las seguimos haciendo así. Pero que cuando tú y yo las miramos de acuerdo a la palabra, nos damos cuenta de que no es así. Y empieza el problema, ¿qué hago? ¿Lo que dice la palabra o que la cultura me ha enseñado, la cultura cristiana me ha enseñado durante toda la vida a hacerlo? ¿Qué hago? ¿A quién obedezco? Porque es que la iglesia de la esquina sí lo practica y nosotros, ¿por qué no? Cuando uno estudia la Biblia, muchas veces tiene que desaprender por comenzar a aprender. Lo que ella dice, y no voy a dar ejemplos, pero hay muchas ocasiones, hay muchas enseñanzas que parecen bíblicas porque le dicen a usted hasta los versículos bíblicos. Pero que cuando usted dice y se pone a mirarlos, dice, pero un momento, pueblo. Aquí hay algo que no encaja con la escritura. Así que no se enoje con la escritura. Yo entiendo que puede haber una ira justa o una ira santa. Pastor, ¿cuál podría ser esa? Bueno, ¿recuerda cuando el Señor Jesucristo entró al templo a limpiarlo? Y dijo, oh, ustedes han convertido la casa de mi padre, que es una casa de oración, la han convertido en una cueva de ladrones. Puedo entender, ¿no? Cuando el nombre del Señor es blasfemado y está siendo manipulado. Eso es una indignación correcta, una indignación santa. Pero lo que Santiago está diciendo aquí es totalmente diferente. Es esa molestia, es ese resentimiento interno, porque lo que ese hombre está diciendo, yo no creo lo que él está diciendo. Oye, ¿él por qué tiene que decir eso? Lo que pasa es que lo dijo contra mí, pero ¿quién eres?
mejor tomo agua y me muerdo porque se me empiezan a salir los deseos de mi engañoso corazón. Y voy a decir algo que no tenga que decir. Por eso, el verdadero creyente desea escuchar la palabra de Dios voluntariamente. Habla solamente cuando tiene que hablar lo que es la palabra de Dios. Pero nunca mostrará resentimiento o amargura contra la verdad bíblica que está siendo enseñada o él está leyendo en la Escritura. Hermano, dijo un comentarista hace muchos años, si hay algo que parece contradictorio en la palabra, no es la palabra, eres tú y soy yo, no es la palabra. No es contradictorio. Si alguien tiene que cambiar, no es la palabra, eres tú y soy yo. Los equivocados somos nosotros. Ese fue el mensaje que Santiago quería, que en la iglesia quedará clara. Y tiene que quedarnos claro a nosotros. Versículo 21. Por lo cual, es decir, por esta razón, porque tú eres nacido de nuevo, porque eres primicia, porque tú eres presto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarte con la palabra de Dios o con el que está predicando la palabra de Dios. Por eso, por esta razón, ¿qué tienes que hacer ahora? Desechando toda inmundicia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra versión lo traduce: despojaos de toda inmundicia y abundancia de maldad. Es decir, que otra forma de que tú muestras que estás recibiendo la palabra de Dios como es viviendo una vida pura. Porque la vida impura obstaculiza, versículo 20, la justicia de Dios. La ira y cualquier otro pecado obstaculizan la justicia de Dios. Por eso dice despojaos. Al principio dijimos que la palabra recibir era una palabra clave. Pero creo que la palabra aquí deshacerse o desechando es del verbo despojar. Es un imperativo, mis hermanos. Originalmente significaba quitarse la ropa sucia, la inmunda, quitarse esa ropa. En términos espirituales, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser rechazar o deshacerse de los malos vicios. Por ejemplo, Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 22, usa la misma figura. Vamos a ir rápidamente. ¿Qué dije? Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice a él, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos. Hebreos capítulo 12 versículo 1 también dice lo mismo. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia, corramos con paciencia la carrera. Pedro, el apóstol Pedro, también dice lo mismo. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Sí, capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Y ahí sí pega el versículo que nosotros conocemos. Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
El mismo verbo, desechando. Ahora, aquí hay dos palabras que usa él. Volviendo a Santiago. Toda inmundicia. Esa palabra es interesante. ¿Por qué? Porque se refiere a la limpieza integral. Esa palabra se usa a ropa sucia, mugrienta, pero también se usa para la impureza moral. Pero leía un comentarista, y escuche por favor, que también se usaba para la cera en el oído. O sea, la acumulación de cera en el oído. Que al último, si hay mucha cera acumulada en el oído, ¿qué pasa? Pues produce suciedad, pero al mismo tiempo, ¿qué? Incapacita, ¿para qué? Para oír. Y interesante esa interpretación, o ese interpretación no, sino esa definición de esa palabra, porque encaja perfectamente en el estudio de lo que Santiago viene diciendo. Santiago está diciendo, despójate o quita cualquier impureza que pueda haber en tu oído que te impida escuchar la palabra de Dios. Quítatela. Yo creo que cualquier persona con cierto grado ya de madurez entiende la importancia de estar constantemente limpiándose su oído para evitar de que se acumulen cosas allí en el oído. Los niños pues todavía están en ese proceso. Pero ya una persona madura lo hace. A nivel espiritual el creyente tiene que hacer lo mismo. El creyente tiene que estar constantemente limpiándose su oído espiritual, es decir, su mente, de cualquier cosa que le impida escuchar la palabra del Señor con pureza. Y cualquier cosa muchas veces son lo que tú y yo creemos. Es que yo creo que es así. Pues una cosa es que usted crea que es así y otra cosa es que dice la palabra. Es que a mí me parece que es así. Una cosa es que a usted le parezca y otra cosa es que dice la palabra. En 1 Corintios 15, 33, yo le di un mini sermón a las hijas mías cuando iban a college al principio de este semestre sobre este pasaje. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La aplicación básica de esto es que siempre le decimos a la gente, mire, cuidado con las conversaciones, y sí está bien. Pero el contexto de ese pasaje donde Pablo está diciendo las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es un contexto de las falsas enseñanzas. Y lo que Pablo está diciendo ahí es, cuidado con el tipo de enseñanzas que escuchas, porque esas enseñanzas te pueden a ti afectar en la conducta o en tu estilo de vida. Ay, pastores, que tiene muchos seguidores ese predicador. Ay, pastores, que habla bonito. Mire, a mí no me interesa cuántos seguidores tenga. Puede tener 50,000 o puede tener uno. A mí lo que me interesa es si lo que está hablando es de acuerdo a la palabra de Dios. Porque es que el Papa usa la Biblia. El diablo usa la Biblia. Los demonios creen y tiemblan. Hay que sacar un montón de cosas. La segunda palabra que Santiago usa aquí es, ¿cuál es? Abundancia de malicia. Abundancia podría ser también predominio. Esta palabra se refiere en sí a maldad en general, pero cuando empiezan a mirar un poco más definiciones, también se refiere a malas intenciones. Es decir, no solamente a las acciones, sino a los deseos o pensamientos internos que hay en la persona.
Y Santiago dice, mira, deshazte de eso, porque si tú cultivas esos pensamientos en tu mente, esos malos deseos en tu mente, ¿qué va a pasar según el versículo 15? Van a dar a luz pecado. Y el pecado da a luz, ¿qué? La muerte. Usted empieza internamente ahí a maliciar esos cosas, va a terminar pecando. Despójate, saca de tu vida todo rastro de maldad que puede corromper tu vida espiritual. Lo tienes que hacer tú, más nadie más lo puede hacer por ti. Es una responsabilidad. Volviendo nuevamente al versículo 19. Todo hombre, la Biblia de las Américas, cada uno. Es a nivel personal. Nos toca analizar la vida. Yo tengo que sentarme y decir, bueno, Señor, ¿qué es la cera que hay en mi mente que está obstaculizando que yo escuche la palabra que está siendo predicada? ¿Cuál es la creencia que yo tengo? ¿O cuál es mi enojo que está impidiendo? Hermano, cuando nos despojamos de la cera, de la malicia, podemos realmente recibir el sermón o el estudio bíblico no como palabra de hombre, sino en verdad como palabra de ¿quién? De Dios, la cual actúa en nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, 13. Eso es lo que Pablo dijo ahí a los tesalonicenses. Hay que recibirla no como de un hombre, sino como proveniente de Dios. Miren lo que dice al final del versículo 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No solamente debemos recibir la palabra con sumisión, con pureza, como ya hemos hablado, sino que debemos recibir la palabra, según este versículo, con humildad. El significado de mansedumbre es simplemente humildad. 3 características en la vida de un verdadero cristiano que responde a la palabra de Dios. El creyente responde con un corazón sumiso, con un corazón puro y con un corazón humilde. ¿Qué es un corazón humilde? Un corazón dócil. Se lo pongo otra forma de decirlo. Un espíritu enseñable. Un espíritu que se somete a la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios me dice o me enseña que digas tal cosa, tengo que decirlo porque la Biblia lo dice. Yo no trato de buscarle la vuelta. Bueno, lo que pasa es que no. Si la palabra de Dios lo dice, yo tengo que hacerlo. A mí me encanta cuando o no me encanta, yo ya no sé ni sé ni cómo decirlo. Pero es cuando empezamos, voy a meterme yo ahí, cuando empezamos a ver, ¿y dónde dice en la Biblia? O sea, ¿sabe qué estamos tratando de hacer ahí? Es muéstrame la forma por la cual yo puedo evadir la situación. El verdadero creyente, mis hermanos, tiene un espíritu enseñable. Así que si el predicador o el maestro de la escuela dominical está enseñando, está alineado con la palabra de Dios, yo tengo que guardar silencio y hacerlo sí o sí. Aunque al hacerlo me cueste amistades, rechazo del mundo. Aunque me cueste. Aunque me cueste el rechazo de mi familia. Si está alineado a la palabra de Dios. Por eso yo siempre le digo, cuando usted ore por su predicador o por su pastor, si es que ore, hermano, ore. Para que lo que ese hombre va a decir esté alineado a la palabra de Dios. 1, para que Dios se glorifique, y 2, para que usted ya no tenga excusa. Porque usted podría decir, no, lo que pasa es que como el pastor que tenemos no predica la palabra de Dios, entonces yo por eso no lo hago. Si lo que están enseñando es alineado a la palabra de Dios, no hay excusa. Tengo que guardar silencio, espíritu enseñable, y lo tengo que hacer.
Mira lo que dice el texto. Recibiendo la palabra implantada. Es decir, literalmente la semilla que fue puesta en esa tierra fértil, ¿no? Y aquí, semilla, o la palabra implantada, ¿no? Está usando esa metáfora, ¿no? De la siembra, donde la palabra es plantada, es puesta, echa raíces en nuestro corazón, que es la buena tierra, como presenta Mateo, en el momento de salvación, y comienza a producir, ¿qué? Fruto al 100% en nuestra vida. Esa palabra implantada en nosotros, junto al Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros, se vuelven elementos esenciales para nuestra vida cristiana, para que podamos vivir como vive el Hijo de Dios. Es la palabra de Dios, junto al Espíritu Santo, que lo necesitamos a lo largo de la carrera espiritual, como lo presenta el apóstol Pablo. Para ir terminando, toda esta sección nos llama a examinarnos de cómo estamos recibiendo la palabra. Yo le pregunto, iglesia, ¿cómo debes escuchar la palabra? Ya lo dijimos, con un corazón sumiso, un corazón puro, un corazón humilde. Cuando hacemos eso nos estamos identificando como unos verdaderos hijos de Dios. ¿Cuándo fue implantada esa palabra en tu salvación? La predicación del Evangelio mezclado con la fe implantó tu palabra, su palabra en nuestro corazón. Hermano, y hay dos respuestas. Hay dos respuestas. O respondes como respondió María, la hermana de Lázaro, Cornelio o los hermanos de Berea, o respondes como respondió la multitud cuando escuchaban la predicación de Esteban. ¿Cómo respondió María? Lucas 10:39. Dice la palabra que ella se sentó a los pies de Jesús y escuchó su palabra. ¿Cómo respondió Cornelio? Hechos capítulo 10, versículo 33. Cornelio le dijo a Pedro, Pedro, todos estamos aquí presentes delante de Dios para oír todas las cosas que Dios ha mandado. Y eran gentiles. Aquí estamos, todas las cosas que Dios nos ha mandado. ¿Cómo respondieron los hermanos de Berea? Hechos capítulo 17. Dice que recibieron la palabra que con una disposición mental y escudriñaron la palabra día a día para ver si era de acuerdo. Ahora la pregunta es, la otra cara de la moneda, ¿cómo respondió la multitud? En el caso de Esteban, Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58. Dice que gritaban a voces y dice que se tapaban los oídos. No queremos escuchar, no queremos escuchar. No querían escuchar. Y gritaban. No, no queremos, no queremos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno jugaba con el hermanito y le decía alguna cosa y empezaba? Ay, 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 ay. Bueno, eso. Básicamente eso. ¿Y cuántas veces nosotros espiritualmente hacemos lo mismo? Yo no quiero escuchar a Dios, yo no quiero escuchar, es mentira, el pastor está exagerando, es que me lo está tirando, es que esto y lo otro, que para aquí, para allá, que no hay que qué, lástima que no vino Andrés, lástima que no vino Santiago, lástima que no vino Sutano, que no sé qué, que sé cuántas. Y siempre lástima, nunca decimos, oh Señor, perdóname, porque me estás hablando. Qué bendito vicio tenemos. Eso es taparse los oídos. Eso es tener cera en los oídos. Eso es enojarse contra la palabra. Otra multitud también, Pablo la presenta allá en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Dice que se apartaban su oído de la verdad y no soportaban la sana enseñanza. La pregunta para reflexionar es, ¿estoy recibiendo la palabra o estoy rechazando la palabra?
Mire que hay un episodio, no lo busque ahora, solo anótelo y en su casa usted lo va a leer completamente. Nehemías, capítulo 8. No lo vaya a buscar, anote, para los que anotan. Los que tienen mente fotográfica, pues Hechos, Nehemías 8, en su casa lo puede leer. Pero esto encaja perfectamente, digamos, para terminar el sermón el día de hoy. Porque el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley, comenzaron a leerlo, y dice que lo empezaron a leer desde que amaneció hasta el mediodía. Mediodía, en la lectura de la ley, en la plaza de la ciudad. Mediodía escuchando al sacerdote leer la palabra de Dios. Y dice el pasaje que se llenaron de regocijo, de adoración a Dios, y ahí decían: Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti. El pueblo celebró y celebró la lectura de la palabra, había gozo en sus corazones y fueron llevados al arrepentimiento. Hermanos, la misma palabra, la pregunta: ¿en qué grupo estamos tú y yo? ¿En el de Nehemías, en el de María, en el de la iglesia de Berea, en el de Cornelio, o estoy en el grupo de la multitud? Los que tienen los oídos o la mente llena de cera y hay una cantidad de excusas para no escuchar la palabra de Dios. Por favor, y no me digas ahora: lástima que no vino Andrés. No empieza a pensar ahora: oh sí, claro, pero es que la gente no piensa en la gente, piensa en ti. Si esa persona piensa, olvídate del que está a tu lado, piensa en ti. Señor, ¿seré yo maestro? Es la pregunta que hicieron los discípulos. También había fingido Judas que ni siquiera los discípulos que andaban con él, para arriba y para abajo, lo habían podido identificar. Imagínense. Ellos no se veían como nos vemos usted y yo cada 15 días, algunos, o cada 8 días o cada 3 días. No, andaban con Judas para arriba y para abajo y ni siquiera ellos pudieron identificarlo. Y cuando Jesús dijo eso, todo el mundo se preguntó: ¿seré yo maestro? Ahí ninguno dijo: Señor, Señor, ¿será Juan? ¿Será Judas? Cada uno dijo: seré yo maestro. Y perdone que haya agarrado vuelo otra vez, que llegó un día que yo iba a terminar. Hermanos, para nosotros, no es para, piense en usted, examinemos nuestro corazón con sinceridad, porque a mí me puedes engañar, al hermano lo puedes engañar, pero a ti mismo puedes engañar. No te puedes engañar, aunque presentes otra cara fuera. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra ha sido predicada. Te pedimos, Señor, que cada día nos dé la disposición para aceptarla como ella es. Que cada día podamos escucharla, estar atentos para escucharla. Que centremos toda nuestra atención en escucharla. Señor, que cada día podamos ser tardos a la hora de hablar, es decir, prepararnos bien para poder hablar tu palabra y no hablar nuestras ideas. Señor, ayúdanos a ser tardos para enojarnos con tu palabra o contra el predicador que está predicando tu palabra. Señor, si en algún momento ha sido ese sentimiento de enojo interno, Señor, perdónanos. Señor, porque la culpa no es de tu palabra, la culpa no es del predicador que está expresando tu palabra, sino que es el pecado que hay en nosotros, el orgullo que hay en nosotros. Señor, danos un espíritu de enseñable. Señor, para cada día poder desaprender
aquello que aprendimos por muchos años, para poder aprender lo que enseña tu palabra. Señor, gracias. Gracias porque solamente en ella hay salvación. Aquel que no te conoce, Señor, oramos para que pueda encontrar esa salvación en ti. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra cada día y a humillarnos delante de ella. Señor, que podamos despojarnos de toda malicia, de toda mala intención que haya en nuestros corazones. Señor, que demostremos la salvación que hay en nuestras almas en ese nuevo nacimiento. Padre, gracias. A ti sea la gloria y el imperio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, igualmente queremos pedirte que...